habíamos visto la primera síntesis, habíamos visto la segunda síntesis, es decir, la síntesis conectiva, la síntesis disyuntiva. La conectiva es la de las máquinas que producen flujos, la disyuntiva es la del el cuerpo sin órganos que registra esas conexiones. em, y en esos registros se podía pensar que había como dos tipos de registro, el neurótico y el perverso. El neurótico sería el que vuelve siempre a lo mismo y el perverso sería el que su registro parece no estar registrado completamente, porque va variando, ¿no? Que es la idea de que el cuerpo sin órganos es una superficie resbaladiza en donde cada registro es vivido como una tortura, ¿no? Como una crueldad en donde hay que clavarle esos registros, ¿no? Porque el cuerpo sin órganos quiere otras conexiones, ¿no? No quiere Sí, solo que la teta sea para alimentarse, ¿no? Eh, o qué sé yo, el potro, digamos, los ejemplos que dan ellos, ¿no? El potro sea solo para hacer, no sé para qué se usa eso, pero para hacer, no sé, yo lo usaba en el colegio, ¿no? Para saltar esas cosas, se hacía. Eh, y el masoquista desterritorializa eso, ¿no? O sea, ahí hay una conexión perversa, que es otra máquina, otra conexión, ¿no? Tu cuerpo no tiene que conectarse con un potro, tiene que conectar con el cuerpo de la mujer si sos varón. Y particularmente tus genitales para la reproducción de la especie, ¿no? Sexualidad heteronormativa reducida a la reproducción, porque en definitiva ese es el modelo subjetivo que está detrás de ese familiarismo que ellos están denunciando que están en el psicoanálisis, ¿no? O sea, aunque esto nos haya quedado un poco lejos ahora, la crítica que ellos hacen tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, ellos están viendo, es como una teoría sobre, podríamos pensarlo, sobre el capitalismo en definitiva. O bueno, como había dicho Marx, sobre cualquier sociedad. Eh, lo que ellos dicen es que en el capitalismo, la máquina em, como la máquina subjetivante, la máquina que va a encauzar al deseo. El término no sería exactamente codificar, pero bueno, lo podemos usar así con ciertas comillas, es la familia nuclear. O sea, el capitalismo nace con una reconfiguración familiar, ¿no? ujú. Y lo que aparece como familia es la familia nuclear, y es el dispositivo que va a permitir codificar ese deseo. ¿Por qué? Esto es tal vez un poco complejo, pero porque antes la, la organización familiar, vamos a decirle así, no era otra cosa distinta que la producción social. La familia es uno de los lugares en donde se produce, ¿no? Por supuesto, familias que no son familias nucleares. Y esto es así, independientemente de lo que dicen ellos, ¿eh? O sea, antes del capitalismo, en Occidente por lo menos, la familia es una unidad de producción. Es el grupo humano que vive y trabaja en un lugar. ¿Eso qué quería decir? Que el deseo, o sea, la producción deseante y la producción social coincidían. Es decir, la producción social se hace a través de la producción deseante familiar. Es decir, el tipo de organización familiar lo que está haciendo es codificando un tipo de producción que es al mismo tiempo una producción del deseo y una producción de los bienes, ¿no? En el capitalismo eso se rompe porque con la privatización de lo que serían los recursos, la familia no es más una unidad de producción, no es más un lugar de trabajo, la casa, por ejemplo. Las familias ya no son más alianzas económicas, por ejemplo. Los roles familiares no son más roles, digamos, productivos, ¿no? El varón que es cazador, la mujer que hace esto, ¿no? Es decir, hasta el mundo capitalista, la codificación que la sociedad o el ser humano ha hecho siempre, implica una codificación que es al mismo tiempo social y deseante. Es decir, te define a vos como miembro de una familia y tu lugar y tus roles y tu deseo, y define también el lugar social.
qué actividad social estás haciendo. En el capitalismo eso no existe más, porque la familia, al ser como privatizados los medios de producción, diría Marx, o los recursos vitales, la casa se transforma en algo justamente doméstico, en lo privado versus lo público, lo reproductivo versus lo productivo. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener como a raya la producción social que tendería a una especie de esquizofrenia loca, ¿no? Cuando en realidad ya no se trata de codificar, porque la familia no está separada de la producción. Entonces, ahora la familia eh, se convierte en el medio a través del cual el capitalismo, que no tiene código, le pone límites a la producción social, ¿no? Digo, ¿qué quiere decir que en el capitalismo no hay código? Eh, Como en el capitalismo, quien define a la producción es el capital, que es lo que se llama como la lógica del valor o lo abstracto, al capitalismo le tiene sin cuidado si vos estás produciendo mm, computadoras, anteojos o libros. Y si vos sos arquitecto, carpintero o docente. Lo que importa en todos los casos es el valor que se produce. Eso no había pasado nunca. Ujú. La producción siempre había estado limitada. Ya hemos hablado algo de esto, ¿no? El Sí, cazador que no puede comer de su casa. Te había sí, contado, creo que el ejemplo el, del el abrazo de la serpiente con el chamán que le dice que no puede sacar peces sí, del agua. sí. Siempre había códigos, que son como límites infranqueables sobre cómo se produce, tanto en el deseo con las relaciones familiares, como en lo social con los bienes. Al capital le tiene sin cuidado eso. No tiene límite el capital, no tiene límite exterior el capital. No es que el capital es producción de iPhones. No. Eso es un plano muy superficial de por dónde pasa el capitalismo. El capitalismo le da igual que vos hagas un teléfono que vale $1000 o hagas 1 millón de lápices que valen $1. ¿Qué importa? No varía eso. Entonces, eso sería como un tipo de producción como desbocada, con el riesgo de caer en una especie de caos, ¿no? De disolución del orden. Porque antes no se disuelve el orden porque hay un código. Ahora no hay código. Entonces, ¿qué es lo que mantiene el orden? ¿Qué es lo que permite la reproducción de un tipo de máquina que es la capitalista? Entonces ahí viene la familia como un dispositivo como ajeno al capitalismo para codificar el deseo y privatizarlo. Y Ujú, privatizarlo. ujú. Eh, ¿Qué sería esto? Que los individuos empezamos a ser individuos, ¿no? Y que nuestra vida es la vida privada. Sí. Y que busca eso. Y que bueno, viene de Marx esto, ¿no? La vida no está en el trabajo. Está cuando te vas del trabajo. Y cuando te vas del trabajo estás en tu vida familiar. Pensá, fin del siglo XIX, y esto vale hasta los años 70, 80, hasta ahí. ¿Qué es? Bueno, el modelo familiar que es la familia tipo norteamericana, ¿no? Conservadora, heterosexual, por supuesto, propiedad privada, la ama de casa. Ese es el modelo, por lo menos. Sobre ese modelo que es un dispositivo de codificación o de, si querés, recodificación o no importa el nombre que le pongamos. Es un modelo que le da como contención a la producción deseante. eh, Sobre ese modelo se monta el psicoanálisis para reforzar lo que la familia nuclear hace. Lo que ellos denuncian del psicoanálisis y de la terapia en realidad es que esas terapias lo que están haciendo es reforzando lo que hace la familia burguesa, la Ujú, familia nuclear burguesa, en un montón de sentidos, ¿no? Pero bueno, principalmente respecto de los sujetos binarios, masculinos y femeninos, sexualidad heterosexual, reproductiva, y todo lo otro es perversión. Todo lo otro ujú. es lo peligroso que hay que poder
codificar, ¿no? Entonces, cuando viene el presidente Schroeder y le dice que tiene pecho de mujer, eso estás alucinando. Entonces ahí vienen todos los mecanismos que tiene el psicoanálisis para hacer de una experiencia real, de una experiencia, la intensidad, de esto tendríamos que hablar hoy, la intensidad, sentirse mujer, el devenir mujer que tiene este tipo, de eso lo convierte en una alucinación, un delirio que sería la representación de otra cosa. Mm. ¿No? O, por ejemplo, cuando, qué sé yo, eh, medio te voy no te los invento los ejemplos, pero para la precisión habría que ir al texto de Freud porque no me los acuerdo con detalle, pero cuando cuando le cuento al terapeuta que me estoy calentando con, qué sé yo, cómo la empleada vi cuando le pegaban al niño, unos Sí. textos de Freud, ¿no? Para Freud todo eso son representaciones de el triángulo edípico. Es en realidad el padre, la madre, punto. Y si a vos te pasó algo con tu jefe, es en realidad con tu papá. Entonces, lo que en realidad era un deseo que estaba conectando con algo no familiar, extrafamiliar, Freud lo reduce al triángulo edípico. Y claro, ¿dónde quedó la política? ¿Dónde quedaron las clases? ¿Dónde quedaron las razas? ¿Dónde quedaron esas conexiones perversas que harían del deseo algo que funciona conectándose entre elementos heterogéneos, ni siquiera ya dentro de la familia, heterogéneos, porque es yo atado al potro o Lawrence teniendo intensidades femeninas. ¿Dónde queda la familia? Claro, en esa producción deseante es la producción que ellos van a defender, que sería la producción que tiene que ver con la esquizofrenia, que es la producción múltiple, la producción deseante que conecta bien rizomáticamente, creativamente. Claro, Ujú. eso se vuelve peligroso, se vuelve peligroso. Tal vez ahora habría que repensar algunas cosas, porque, bueno, la familia nuclear está empezando a dejar de existir. Entonces habría que ver qué pasa con el planteo del antiedipo cuando lo llevamos a esta punta del presente, porque no es que está en todos lados, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay algunas cosas, creo que tiene que ver, no sé si alguna vez lo hablamos, no tanto con lo edípico, sino con lo narcisista en la actualidad. Tal vez la figura no estaría más en Edipo, ¿no? Porque pensá desde el matrimonio igualitario hasta las creo que 20 identidades reconocidas, ya no varón-mujer, 120. ¿Qué es esa explosión? Parece una explosión esquizo, ¿no? Parecería, tiene algo como, Sí, dice, oh, bienvenido, o sea, nos hemos liberado de la familia burguesa. Ya está, sí, estamos en la época del esquizoanálisis, de la esquizofrenia, somos todos, bueno, no. no. ¿Qué es lo que hay detrás de de ese estallido de las identidades, de esas identidades fluidas, de la disolución de la familia? Bueno, no habría que pensar solo eso como expresión de una liberación, solo digo, sino tal vez también como parte de nuevos mecanismos que ya no son los edípicos, los de mamá, papá, y la sexualidad heteronormativa, y que hay otros, y que en esos otros lo que hay yo creo que tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Bueno, eh, entonces, lo que sí vimos fueron las dos síntesis, la síntesis conectiva, la disyuntiva. De vuelta, la síntesis son los modos en los que Deleuze y Guattari piensan cómo se genera consistencia, partiendo del concepto de proceso, que es lo primero que vimos, ok, del proceso, que es todo creación, 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 cómo se va formando algo en el Sí. mundo. Bueno, ¿cómo se forma? Con tres síntesis que suponen producciones maquínicas, entendiendo siempre que la máquina no es lo que comúnmente entendemos como máquina, piezas duras que se mueven mecánicamente, sino que la máquina es lo que produce. ¿Sí? Ujú. La idea de Guattari, creo que es el que un poco trajo el concepto de máquina, es pensar la máquina como lo que produce algo. En realidad, él pensó en la máquina no en las piezas que se mueven mecánicamente, sino en las máquinas como lo que producen cosas, ¿no? Em,
Bien. Producen la realidad misma. Producen la realidad misma. ¿Sí? La producción es producción de realidad, tanto en la escala molecular de la producción deseante como en la escala molar de la producción social. Por cierto. Son Sí, escalas de lo mismo. Ya eso lo sí, habíamos visto. sí, Eh, Dos cosas más de este repaso y entramos con la última síntesis. La síntesis conectiva es corte y flujo, es producción de un flujo que al cortarse deviene algo, se codifica de alguna manera. Recordemos, la leche es alimento o es muchas cosas. Ese tipo de cortes se registran en ese tercer elemento de la serie binaria, aparecería un tercer elemento que era como el afuera sí, supuesto, como el flujo, como la materia indeterminada, pero supuesta, no es que estaba allí la materia y la fuimos cortando. Esto es bien importante para él, es para no caer en posiciones como metafísicas, ¿no? Es sí, decir, la teta, el pezón y la boca corta la boca en un tipo de ritmo de succión y entonces esa leche se convierte en alimento. Ahora, la leche no preexiste como materia indiferenciada al corte, porque en realidad antes la leche es otra cosa dentro de la teta, no sé, ya no sé cómo nombrarlo eso, pero eh, siempre estamos ante materia que está cortada, que está codificada, pero si yo la succiono de una manera, se convierte en alimento, la succiono de otra, se convierte en veneno o en mercancía o en objeto estético, eso quiere decir que esa leche tiene una fuera, que es un montón de cosas, ¿sí? Que es un montón de cosas. sí, Y que sí, entonces lo que sea la realidad es producto siempre de relaciones, porque otra manera tal vez más simple de entender todo esto es que la realidad es producto de la relación entre los términos relacionados y que la relación preexiste a los términos relacionados. Y eso que suena muy raro, porque para nosotros relacionar es relaciono el teléfono con el saquito de té y lo comparo, y entonces estoy suponiendo que preexisten los términos a la relación. Por supuesto, eso en Deleuze, ¿qué sería? Pensar que existe primero la identidad y después la diferencia entre una cosa y la otra. Y para Deleuze lo que sí, está primero es la diferencia. Lo que está primero que es la relación. Otra manera de entender esto de las máquinas es que, bueno, la realidad termina siendo lo que es a partir de la relación, de cómo se relacionaron. La teta y la boca se relacionan de esta particular manera, porque la boca no es la boca, es el corte de un tipo de succión. No existe como cosa la boca. En cuanto se relacionan ahí, apareció el alimento. Entonces, otra manera de entender esto de la síntesis es lo que termina definiendo la realidad es la relación. Eh, la síntesis disyuntiva sería esta manera de poner en relación eh, optando, ¿no? Disyuntivamente, es decir, siempre relacionando o bien acá o allá. Y entonces, que se la fuera ese que decíamos, ¿no? sí, Esa idea de la apertura de los registros abiertos en el anteipo, que es, bueno, que no es que hay un destino que necesariamente la boca tiene que ir con el pezón en ese tipo de corte que hace alimento, que es abierta la conexión, que es precisamente lo que te decía antes, tiene una fuera la conexión. ujú, El afuera era la materia indiferenciada, que no es que sí, preexiste fuera del corte, pero no, no, existe, no, si querés, como dice Deleuze, insiste, ¿no? Es decir, está en la materia, que siempre tiene su afuera. El afuera es la opción, o bien, ya una cosa, ya la otra. Eso es en la segunda síntesis, cada síntesis tiene sus anotaciones, ¿no? El sí, me y, acuerdo. la conectiva, el o bien, o el ya de la disyuntiva. Bueno, ¿qué es el o bien? Bueno, es la apertura. El cuerpo sin órganos, en definitiva, es el carácter abierto, el carácter inagotable de la materia, ¿no? Ujú, De ese cuerpo que no se agota en su orden, que no se agota en el organismo,
¿no? O en el orden de los órganos, sería eso el Ujú. organismo. ¿No? El cuerpo sin órganos es eso, es el afuera, si querés, de la materia, ¿no? Que la materia no es nunca del todo presente. La materia nunca es del todo presente, porque es esto, lo que están diciendo. La materia o el cuerpo sin órganos nunca es lo dado, como lo virtual en definitiva, ¿no? Que no es lo dado, no es lo actual, y sin embargo existe. Bien, el cuerpo sin órganos va por ahí. Bueno, hay una tercera síntesis, Ujú. eh, que es como la que cierra, ¿no? Porque en esta síntesis todavía no hemos hablado de sujetos. Hemos hablado de, bueno, yo no te hablé mucho, pero lo supuse. Hemos hablado de objetos parciales, hemos hablado del cuerpo sin órganos, Sí, eh, como si te dijera, hemos hablado casi como de la dimensión material, material, material que no reconoce las separaciones entre naturaleza y culturas, industria y naturaleza. No, son materia que se va conectando entre sí, ¿no? Cuerpos, objetos parciales, materia, porque en definitiva son las categorías que Occidente nos mete en la cabeza, ¿no? De que una cosa es una mesa y otra cosa es una planta y otra cosa es un cuerpo humano. Bueno, ujú, eso. ujú, Viene de Aristóteles, viene de Descartes y viene de Linneo, por lo menos, de esos tres. Esas separaciones en especies, en sustancias. Pero en realidad, esto es materia. Es materia. Bueno, si a esto lo queremos llamar humano, esto mesa, y cree que acá hay una jerarquía. En principio es materia. ujú. Ahora, falta lo que en Deleuze hubiera sido en diferencia y repetición la dimensión del pensamiento o de la Sí, conciencia, sí. ¿no? Que por supuesto, Deleuze, empirista, pensar es sentir. O sea, eso, sin darle mucha vuelta, quedémonos con eso. Pensar es sentir, es empirista. Entonces, la conciencia es conciencia sensible, siempre. Eh, Sí, bueno, todavía no apareció nada de todo eso. Entonces, en la tercera síntesis eh, va a aparecer un tipo de sujeto. En lo que sería el apartado de esta tercera síntesis, porque el antiedipo está organizado, eh, tiene un orden muy estricto, pero ellos no le ponen los títulos, solo a los capítulos, a los grandes capítulos, a los 4 capítulos le ponen los sí, títulos, pero los apartados al interior de cada uno de esos capítulos no están nombrados, pero sí están nombrados en el índice. Entonces, siempre yo recomiendo organizar la lectura mirando el índice, porque en el libro tenés los 3 puntitos, pero en el índice, mira, yo estoy acá en la página 24, ¿no? Y en el índice, en la página 24, dice el sujeto y el sí. goce. Entonces, eso orienta, ¿viste? Bueno, acá, ni bien empieza entonces el apartado de la tercera síntesis, mira cómo empieza, dice, según el sentido de la palabra proceso, el registro recae sobre la producción, pero la propia producción de registro es producida por la producción de producción. Esto ya lo vimos varias veces. Del mismo modo, el consumo es la continuación del registro, pero la producción de consumo es producida por y en la producción de registro, ¿no? Es decir, Sí, todo es producción, es decir, producción de producción, la producción de producción produce un registro, la producción de registro produce un tipo de consumo. Es lo que habíamos visto ya hace bastante con Marx, y que yo te sí, dije que esto era de alguna manera una relectura de eso. Entonces, todo es producción de producción, o sea, producción de un tipo de producción de un tipo de registro, pero cuando se produce el registro, va a producirse otra cosa más. Es decir, se va a generar algo que es un efecto de ese tipo de producción, tanto de producción como de registro, que es el sujeto.
Un poco como siempre en Deleuze, y en este caso en Deleuze y en Guattari, el sujeto siempre es un efecto, no está en primer lugar. Esto viene, si querés, en Deleuze por lo menos le viene de diferencia y repetición con la idea de lo pasivo, ¿no? Y que, bueno, que el sujeto no tiene que ver con lo activo ni con la unidad, ni con la unidad. Acá, el sujeto que aparezca en el medio de esas conexiones y registros no es un sujeto tradicional, no lo tenés que pensar como un yo, no lo tenés que pensar como un sujeto sustancial, mucho menos. Sujeto es muy parecido a los sujetos larvarios de diferencia y repetición. Son efectos de sujeto, que en Deleuze y acá con Guattari, ese sujeto es no tanto el yo pienso de la tradición tanto cartesiana como kantiana, sino un yo siento. Pero el yo siento no entendido en el sentido cartesiano. A ver, digamos dos cosas de esto, porque es un poco eh, con esa tradición que de la Guattari están un poco discutiendo, ¿no? En la filosofía, cuando se habla de sujeto, se suele hablar de al menos dos cosas. En el sentido cartesiano clásico, es una sustancia el sujeto, es una sustancia. Una sustancia en Descartes definida por el pensamiento, pero en realidad en toda la tradición occidental está definida por el pensamiento. Ujú, Porque aún en los casos en los que no era solo pensamiento del sujeto, como en el caso antiguo, griego o incluso medieval, el intelecto era la parte que terminaba definiendo lo específicamente humano, ¿no? Entonces, el sujeto es, por lo menos desde la modernidad y desde Descartes, sujeto es, puede ser sustancia, esto es un ser contenido en sí mismo y que no necesita otro ser para ser. Sujeto es identidad, por eso el yo, es decir, este ser que es sustancia y que no necesita otro ser para ser, es un yo. Un yo que entonces es autónomo, porque si no necesito otro ser para ser, por supuesto, soy autónomo. Y un sujeto que está definido por la unidad, ¿no? Es decir, el sujeto es lo que unifica, eso viene de Kant. El sujeto es, como dijo Kant, la unidad originaria que hace posible todas las unificaciones, ¿no? Esto es muy de la filosofía kantiana, pero está presente en esto. ¿Por qué? Porque vos pensás que en Kant, cuando Kant explica cómo se produce el conocimiento y el pensamiento, en definitiva, él habla de la síntesis, de Deleuze lo toma de Kant esto, ¿no? Y entonces, así, en Kant, en 2 minutos, Kant dice que las representaciones que nosotros tenemos del mundo eh, son construcciones de sucesivas síntesis que se realizan en el sujeto. Entonces, al sujeto le llegan las impresiones del exterior y tu sensibilidad sintetiza, eso es, pone en relación y unifica la materia que vino del exterior con el tiempo y el espacio que son categorías a priori de tu razón, ¿sí? De tu subjetividad cognoscente. Y esa síntesis después se vuelve a sintetizar con los conceptos puros del entendimiento. Entonces, cuando yo digo que el teléfono es negro, ahí en esa representación que yo me hago de este objeto que se supone que está en el exterior, hay un montón de cosas que el sujeto le ha puesto. ¿Por qué hablan de síntesis? Eh, porque la filosofía moderna, y eso vale para Descartes, para Kant, para otros, eh, sobre todo la del siglo XVII y XVIII, estuvo fuertemente preocupada por la fundamentación del conocimiento. Es como el problema moderno es el conocimiento. Por supuesto, de ahí la ciencia, ¿no? Y la filosofía, antes de lanzarse a conocer cómo hizo la ciencia, se dio cuenta que había que fundamentar al conocimiento.
que habían pasado 1000 años de Edad Media y después resultaron que un montón de las cosas que conocíamos eran falsas. Entonces, antes de empezar a hablar de vuelta al mundo, fundamentemos el conocimiento. Entonces, la preocupación de la filosofía moderna es la fundamentación del conocimiento. Te digo esto porque esto va a cambiar. En la filosofía contemporánea la preocupación no es más el conocimiento. Entonces, los mismos conceptos de la filosofía moderna, puestos en la filosofía contemporánea, cambian mucho porque cambió el problema al que están dando ujú, respuesta. Entonces, por ejemplo, en el caso de Descartes, el descubrimiento del cogito es el descubrimiento de que de esa evidencia que nos permite tener una certeza a partir de la cual conocer el mundo. Entonces el cogito, la certeza del cogito es que es el cimiento firme desde el cual conocer el mundo. Entonces ahí está el tema, fíjate que el descubrimiento del sujeto, el cogito, el yo, la conciencia, ¿no? Esta cosa pensante que es una sustancia en Descartes, en realidad a Descartes le sirve para conocer el mundo, porque lo que hay que fundamentar es el conocimiento del mundo. En Descartes, este sujeto es visto como una sustancia. Y la definición de sustancia es ese ser que no necesita otro ser para ser. Y ujú, que por lo tanto es un ser que es en sí mismo, que está contenido en sí mismo, y eso implica una interioridad, y que está determinado, ¿no? Bien delimitado. Eso además supone entonces, ¿qué cosa? Una identidad, porque una sustancia es un esto, es lo que vos podés señalar, esto, ¿no? Esto que es distinto de esto, que es ujú, distinto de esto. ujú, Distinto, seres distintos. Una sustancia es un ser distinto. Un ser distinto es un ser sin relación. Eso quiere decir distinto. El conocimiento distinto en Descartes es el conocimiento de aquello que es exclusivo del ser que estoy conociendo. Es un conocimiento distinto. Si yo voy a decir que conozco al ser humano porque digo que el ser humano tiene pelo, eso no es un conocimiento distinto porque a mí no me distingue el pelo. ¿Por qué? Porque mi gata también tiene pelo. Eso es un conocimiento confuso. Ahora, si yo digo el ser humano es un yo pienso, eso es un conocimiento distinto ujú, porque excluye a todos los otros seres. ujú, Un ser distinto, entonces, es un ser sin relación, porque decir que soy un cogito es decir que soy un ser definido por el pensamiento que con eso me alcanza para conocer lo que soy. No tengo que ir a conocer ningún otro ser. Cuando llega Kant, eh, bueno, una de las cosas que Kant va como a, a continuar es la crítica que hizo el empirismo a esta idea del cogito. Y con Hume, sobre todo, la identidad del cogito se había desplomado, porque Hume había dicho que nosotros no podemos conocer la sustancia. Entonces, ¿qué es lo que dice Kant? Kant dice que la razón es nuestra facultad de conocimiento y que los conocimientos no se dan como se había dicho hasta el momento, como meras, como representaciones de algo exterior, ¿no? Sino que el, el conocimiento o el objeto conocido se funda en el sujeto y no en el objeto. Cuando yo digo, mira, cuando yo digo que esto es una azucarera roja y dorada, yo tengo una representación de este objeto. Yo creo que la imagen que tengo, el objeto conocido, el conocimiento, que la imagen que tengo tiene su fundamento en las propiedades de este objeto exterior. Eso es el realismo. El realismo es la teoría filosófica que sostiene que el conocimiento se funda, se origina, tiene su fundamento en el objeto real, en ese objeto real exterior que es independiente del sujeto que lo conoce. Porque yo me voy y esto sigue siendo una azucarera roja y dorada.
Kant va a decir que el objeto conocido, la representación, la azucarera roja y dorada, encuentra su fundamento no en el objeto exterior, sino en el sujeto que conoce. En el sujeto universal, ¿eh? No en la persona, en el sujeto. Hasta Kant, las dos grandes teorías sobre el conocimiento habían sido el racionalismo y el empirismo. Kant va a decir que estas dos teorías se corresponden como con dos nociones distintas de, bueno, de entender el conocimiento o de lo que Kant va a llamar juicios. ¿Un juicio qué es? Un juicio es un tipo de conocimiento que tiene forma proposicional. Por ejemplo, la proposición es el tipo de oración que tiene la forma S es P. Entonces, en el racionalismo, el conocimiento propio del racionalismo es lo que Kant va a llamar los juicios analíticos a priori. Juicios analíticos a priori. Un juicio analítico a priori, ¿qué es? Bien, a priori, ¿qué quiere decir? Antes de la experiencia, o con independencia de la experiencia. Analítico suele aplicarse en la filosofía a la separación de lo que estaba junto. Un juicio analítico a priori es, por ejemplo, el triángulo es una figura de tres lados. S es P. El triángulo es figura de tres lados. Triángulo y figura de tres lados es lo mismo. El juicio lo que está haciendo es tomar el sujeto y abrirlo. Ahí está lo analítico. Lo abro. Y eso lo hago a priori, porque yo no tengo que ir a ver al triángulo para saber que tiene tres lados, por definición. ¿Me seguís? Sí, sí, yo te sigo, sí, sí. En el empirismo, el tipo de conocimiento propio del empirismo son los juicios sintéticos a posteriori. A posteriori es después de la experiencia o que depende de la experiencia. Sintético que pone en relación dos cosas distintas. Entonces, si yo digo, la remera es rosa, no sé si es rosa, pero imaginemos, la remera es rosa, la remera S es rosa, P. Rosa no está contenido en remera. La remera puede ser Ujú, azul. Para ujú. saber que la remera es rosa, tengo que ir a la Sí, experiencia. y verlo, sí, Juicio sintético junto remera con rosa. sí, Y la juntada, la relación, la síntesis, es a posteriori. Yo puedo sí, relacionar el color con la remera una vez que fui a la experiencia. ¿Ok? Juicio perfecto. sintético a posteriori. Kant va a decir que ni el racionalismo ni el empirismo lograron fundamentar el conocimiento y que entonces hay que poder como fundamentar la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. Es decir, conocimientos que junten, que pongan en relación, que sumen, porque eso es síntesis, sumar, pero a priori, no en la experiencia. ¿Y cómo se da esto? Esto se da, esto no es tan difícil. Puede ser loco, pero no es difícil. Según Kant, la estructura de conocimiento del ser humano, la razón, tiene, no es algo vacío, como había dicho el empirismo, que había dicho que era una tabula rasa en nuestro entendimiento. Sí. Tiene como formas vacías, como las formitas para ir a la playa y hacer estrellas de mar de arena, Sí. o para hacer galletitas con forma de corazón. Eso. Nuestra razón tiene dos como facultades, serían. La sensibilidad, que es lo que comúnmente se llama sentidos, y el entendimiento, que es lo que comúnmente se llama razón. Vos ves el color de mi remera, lo estás viendo, están tus sentidos ahí. Pero Kant va a decir que, como había dicho Hume, esto es largo, pero bueno, vos no ves mi remera, la pensás. La remera no se ve, porque remera Ujú. es sustancia
y vos ves las cualidades de la sustancia, pero el concepto de Ujú. sustancia. Bien, entonces, hay sensibilidad y entendimiento en donde hay formas vacías. Las formas vacías de la sensibilidad son el tiempo y el espacio. La sensibilidad es la facultad que tiene relación inmediata con el exterior, con la materia. Entonces, del exterior te llegan impresiones, como había dicho Hume, que es como los golpes de la materia sensible. Vos ahora estás recibiendo impresiones, muchas impresiones al mismo tiempo. Escuchás mi voz, estás viendo los colores de la computadora, las temperaturas del ambiente donde estés, los sonidos si entran de la calle. Muchas cosas llegan a, como un baldazo de impresiones te caen. Así, pa, como un baldazo. Pero tu sensibilidad recoge todo esto en esas formas del tiempo y el espacio, que son las formas de la sensibilidad. Sentimos en el espacio y en el tiempo. Ujú. Y entonces vos sentís que sentís una sensación después de otra, una sensación atrás de otra. Es decir, el mundo sensible es un mundo ordenado en el tiempo y en el espacio, pero el orden espacio-temporal no se encuentra en la realidad, se lo pone el sujeto a la realidad, porque el tiempo y Ujú. el espacio son categorías nuestras, son Ujú. formas vacías de nuestra sensibilidad, así sentimos. Ujú. Ahora, que yo no pueda sentir más que en el espacio no quiere decir que el espacio sea una cosa objetiva real. El espacio es una condición de sensibilidad, es la condición con la que sentimos o en la que sentimos. Sentimos en esas condiciones, en el Ujú. espacio y en el tiempo. Entonces, ahí el sujeto, ahí está la síntesis a priori, ¿eh? Hay una Sí, materia, porque mira, vamos a poner otro ejemplo. Yo digo azul, arriba blanco, arriba negro. sí, Es acá y mira, hay negro, rojo, blanco, dije, negro, rojo y azul. Esos son impresiones que vienen de afuera, pero yo siento, veo en este caso, el negro arriba del rojo. sí, La arriba es una característica que el sujeto le agregó al rojo y al negro. Y eso es sí, una agregación, una síntesis a priori, porque no sí, viene de la experiencia del espacio. sí. Ese orden espaciotemporal de las sensaciones después va a ser sintetizado nuevamente por las formas puras que hay en el entendimiento, que son las categorías. Y entonces vos vas a decir que el negro, el rojo y el azul son las cualidades accidentales de esto que es un libro, que es una sustancia. Pero el Ujú. concepto de sustancia no está en la realidad, es como vos entendés. Ujú. Por eso siempre entendemos en términos de cosas. Y por eso la dificultad de Deleuze, porque Deleuze está superando esta idea y nos está tratando de decir que pensemos que la realidad o el ser o la materia no es sustancial, no tiene Ujú. sustancias. Y no, pero no lo entiendo. Si algo es, tiene que ser algo, una cosa. Casi que le podríamos, si no supiéramos que esto es una cuestión de tradición y de construcción histórica, podríamos darle la razón a Kant. No lo podemos entender porque, y bueno, porque así entendemos. Es como cuando otra de las categorías que hay en el entendimiento es la categoría de causa y efecto. Nosotros entendemos en términos de causa y efecto. Así como entendemos en términos de sustancia y accidente, entendemos en términos de causa y efecto. Si hay algo, es el efecto de una causa. Que dicho de otra manera es, si acá hay un libro, hubo un librero que lo hizo. Y si esto se cae es porque hay una causa que será la gravedad. Y entonces el nene le pregunta a su mamá de dónde venimos. Y bueno, vos venís de mamá y mamá y papá de los abuelos, y los abuelos no sé qué. Y depende de la fe o qué que cada uno tenga. Y de Dios. ¿Y a Dios quién lo creó? ¿Y al Big Bang quién lo encendió? Nadie. No entiendo. ¿Cómo? No. Si existe, tuvo que haber sido producido por algo. Ujú. No, no entiendo. Eso es muy kantiano. ¿Por qué no entiendo? Claro, porque así entendemos. Ujú. Entendemos en términos de causa y efecto. Si hay Ujú. algo, fue causado por otra cosa. Causa incausada,
No lo podemos entender. ¿Por qué? Porque son las condiciones de nuestro entendimiento. No porque sea un problema de realidad, es un problema de cómo conocemos nosotros. Y según Kant conocemos así, no podemos conocer otra cosa. No podemos conocer una causa incausada, conocerla. Ujú, Como no podremos conocer una realidad que no sea una sustancia o que no esté en el ujú, tiempo y en el espacio. Entonces, finalmente, síntesis de la sensibilidad, síntesis del entendimiento, eso da como resultado la representación. Eso da como resultado lo que es la realidad. ujú. Entonces, en Kant hay varias cosas, ¿eh? Pero bueno, viste, la filosofía es compleja. Hay varias cosas. En Kant, acá hay dos cosas, por lo menos, que podemos retomar para relacionarlo bien con el planteo de Deleuze y de Guattari. En Kant, acá hay dos cosas que tendríamos que rescatar. Primero, Kant está pensando en términos de síntesis, pero son síntesis que están al interior de un sujeto. Y son síntesis que producen a la representación. ¿Ok? Sí, sí, Deleuze va a cuestionar esas tres cosas, si querés. sí, Dos cosas. Hay síntesis, sí, pero sí. la síntesis no se da al interior del sujeto y no es la condición para la representación, sino para la realidad. Ujú, No es la creación de la representación del conocimiento, sino que la creación de la propia realidad, porque esa síntesis no está pasando en un sujeto, está pasando ¿dónde? En la materia ujú. y en una conciencia presubjetiva. Bien, voy dos pasos para atrás. Dale. Kant dice que hay una síntesis de la sensibilidad y una síntesis del sujeto. Pero entonces dice que tendría que haber algo que es como el fundamento originario de toda síntesis. Síntesis es unificar, unificar, unificar hasta llegar al objeto, ¿no? Ahora, esas unificaciones tienen que estar dadas por una unidad originaria, que es como la condición de toda unidad, que Kant llama yo pienso o yo trascendental, que no es una sustancia como en Descartes, porque no es una sustancia, porque la sustancia es una categoría del sujeto, Sí. pero sí que es un sujeto trascendental, no sustancial, trascendental. ¿Qué es esto? Es un campo trascendental, es un campo que hace posible, ¿qué cosa? La representación. Ujú, Pero es el sujeto como unidad trascendental lo que está pensando Kant. El sujeto como unidad trascendental, es decir, el sujeto como condición de posibilidad del conocimiento. ujú, Es el sujeto. ujú, Él no va a abrir eso. Y lo que va a hacer es, no, el campo trascendental es el de toda la materia. O sea, no está en un sujeto. El campo trascendental es un campo trascendental preobjetivo y presubjetivo. ¿Qué es eso? Materia que no es objeto, conciencia que no es sujeto. Bueno, diferencia y repetición, el caos, en qué es la filosofía, eso. ujú, Campo trascendental como condición de posibilidad de lo real mismo, entonces. Ya no de la representación, de lo real. ¿Y quién está ujú, haciendo esa síntesis? No hay un quién. No, no hay nadie. Es la materia la que hace esa síntesis. ¿Y qué son esas síntesis entonces? Es la producción de cierta consistencia, lo que estamos viendo, de la propia realidad. Entonces el sujeto es algo que viene después, pero el sujeto no tendrá nada que ver con el sujeto de Kant, porque los sujetos acá van a estar definidos como eh, voluptuosidades. Es decir, en vez de haber un yo pienso y un yo siento, pero no es un yo, un sujeto mm, total o como unidad. El sujeto siempre está partido en Deleuze, siempre está partido. ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad el sujeto está repartido entre esa síntesis. Y entre la síntesis lo que aparecen son consumos.
Es así, así como se produce, se distribuye o registra, también se consume. Acordate lo de Marx, ahora estoy volviendo. Sí, Es sí, sí. consumo. ¿Y por qué estas tres cosas? ¿Qué sé yo? Porque la realidad es eso. En la realidad hay producción, hay distribución y hay consumo. Porque esa forma parte de la realidad. Crear es crear y consumir. Ese es el ser, si quieres, no sé, es la variación. ¿Qué es el consumo? Es la intensidad. Es el estado intensivo que produce una sensibilidad, un placer, un goce, un cambio de estado. Un cambio Ujú, de estado. En esto del devenir, o sea, en esto del sujeto está muy presente la idea del devenir. Entonces, eh, eh, todo el planteo que está haciendo Deleuze acá con Guattari es una reformulación de eso de Kant. ujú. ¿Sí? Es que Sí, hace con la idea de síntesis, con la idea de síntesis y de trascendental, solo que ahora la síntesis y lo trascendental no están en un sujeto, sino que están en la materia y una conciencia que es preobjetivo y presubjetivo. sí, Ocurre que sobre la superficie de inscripción se anota algo que pertenece al orden de un sujeto, al orden de un sujeto, de un extraño sujeto sin identidad fija, que vaga sobre el cuerpo sin órganos, siempre al lado de las máquinas deseantes, definido por la parte que toma en el producto, que recoge en todo lugar la prima de un devenir o de un avatar, que nace de los estados que consume, nace de los estados que consume. No, bueno, ¿cómo? Si los consume debería estar antes. Nuestra mentalidad, que siempre pone la identidad primero, dice, no, primero estoy yo y consumo. Y digo que a mí me gusta la pizza. O que a mí me gusta, para volver a nuestros ejemplos, escribir con el café o no. Yo soy ese que escribe así, desea así. Vengo después. No es que estoy yo que consume esto y que siente placer o que desea de esta manera. No. Yo soy eso que se da en esas conexiones. sí. Soy el que siente así. Soy el que goza así. Soy el que escribe así, porque el deseo es producción, ¿no? Soy el que, no sé, no importa. Soy el efecto de ese tipo de máquina. Por eso la anotación es, luego soy yo, es a mí. Es el luego, ¿no? La anotación, así como estaba y el ya, acá es, luego era eso. Bueno, no lo encuentro. Ujú. Luego era eso, luego era eso. Esto tiene que ver con algo, no sé si lo toman de Freud y de Lacan, pero bueno, podría ser, porque todo esto está en discusión con Lacan y con Freud. Eh, no me voy a acordar los términos exactos. En Lacan es après-coup, creo que es. Y en Freud es un concepto que utilizan. Y en Freud Sí, era. Mira, no me lo acuerdo. Bueno, ¿qué es? Es una cosa que trabaja Freud y que después Lacan lo va a trabajar también, que es cómo el significado de un acto pasado aparece con posterioridad, ¿no? Es sí, decir, no sé, fuiste abusado de niño y hay algo en tu adolescencia que te actualiza el trauma inconsciente y entonces eso vivido con anterioridad se resignifica, pero sí, después, ah, sí, ahí sería, yo soy abusado, el abusado, no sé. Ahora, vino después eso. En el abuso yo no había sido abusado, no lo viví sí. como abuso. No sé, tenía 5 años, mi tío me toqueteó y para mí, no sé, ahí no se fijó la significación de ese acontecimiento. Va a aparecer con posterioridad. Acá hay algo parecido a eso, ¿sí? Es decir, Ujú, el sujeto siempre es algo que surge con posterioridad, no está en primer lugar. Lo que terminemos siendo será el efecto, bueno, de todas estas producciones, que no son nuestras. ujú. Lo que nos cuesta a nosotros pensar de todo esto
Es que nosotros tenemos tan metido en la cabeza esta cosa, si querés, cartesiana, kantiana, de la autonomía del sujeto, que creemos que uno actúa, que hay un yo activo. Y bueno, hay que bancársela. Al sumo habrá que cerrar el libro e ir a buscar otro autor. Pero Deleuze y Deleuze y Guattari parten siempre la idea de que primero hay un yo pasivo, que la realidad se constituye pasivamente, no por una actividad de un sujeto. No hay una agencia de un sujeto o de un objeto, ¿no? De una ley natural o de un dios o de un planeta. No hay ningún ser que tenga agencia como para crear la realidad. Ujú, La materia se crea pasivamente, ujú, involuntariamente. Entonces, claro, no nos gusta eso, ¿no? Como el pensamiento es pasivo en Deleuze, ¿no? Y es involuntario. Como alguna vez hablamos de ujú. la memoria de Proust, es involuntaria, qué sé yo. Sí, Vos no sí, decidiste recordarte la bicicletería por el olor, o sí, la combre y la abuela por el sabor de la magdalena embebida en el té. No, no. Es involuntario. Entonces, la realidad se está creando antes de que nosotros seamos. Después, bueno, si seguimos, alguna vez llegaremos, pero ellos hablan después de, bastante más adelante, van a hablar de lo que son los grupos sujetos, para entender un poco qué tipo, cómo pensar la agencia o la actividad. Y porque si no, uno puede decir, bueno, pero que entonces somos pasivos y no tenemos posibilidad de actuar, ni de cambiar. Sí, pero hay que ver cómo. No como principio de un cambio, porque eso sería el sujeto con su autonomía. Eso es Kant. Pero sí seremos sujetos de alguna manera activos, grupos sujetos, siempre somos agenciamientos, grupos, que podemos actuar, no para crear, pero sí para crear condiciones que generen otras sensibilidades. O sea, la sensibilidad no la inventamos nosotros, pero lo que sí podemos hacer es modificarnos de tal forma en que le hagamos lugar a la novedad. sí, Y ahí habría una forma de acción, ¿no? sí, Pero no la acción, o sea, en Deleuze el acontecimiento, el ser, acontece. Nunca podemos pensar que el acontecimiento se origina en un sujeto. Pero hay algo intermedio cuando ellos hablan del grupo sujeto, que es una cosa que viene un poco de Sartre y que está reformulada por Guattari sobre todo y aparece acá en el libro, que es, bueno, pensar algún tipo de actividad que por supuesto es colectiva, ¿no? Colectiva grupal, ¿no? Hay que bancarse esto, por ahora hay que bancarse esto, que es, los sujetos somos efecto de lo que acontece en esas conexiones. No es que, no es el bebé que quiere tomar la teta. Entonces, en primer lugar estoy poniendo al sujeto, y sí, a su voluntad y a su acción, y a su órgano, que es una parte de su identidad, el órgano. Entonces primero está el bebé y después su órgano, y justamente al revés. Hay una boca que se engancha con un pezón y que produce algo que se registra y que eso, el nene es el que se prende de la teta de esa manera. sí, Ellos van a dar un ejemplo de cómo el nene que voltea y mira y entonces es un extrovertido, ¿no? El bebé ya es un simpático. Ahí está el sujeto. Por sí, una intensidad, ¿no? La alegría, no sé, la manera de reírse. Ahora, no es el bebé que se constituye como simpático porque yo quiero ser simpático. No, es una intensidad que recorre ese cuerpo y que termina con posterioridad definiendo a ese cuerpo como el bebé simpático. sí, Después, es posterior. No, sí, no nace en un supuesto yo la simpatía. sí, sí, La simpatía no es la cualidad accidental de un sujeto definido de una determinada manera. O si querés,
la simpatía no es la cualidad esencial de un sujeto. La simpatía es un devenir, o es una intensidad, o es esto que alguna vez te expliqué, es el verbo. Hay que entenderlo como verbo, porque tiene que ver con lo que estuvimos hablando hoy. En todo lo que estuvimos hablando hoy, al sujeto se lo está definiendo como sustantivo. El Sí. sustantivo se define por cualidades esenciales, aunque sea en Kant ser la unidad trascendental, no importa, pero es Mm, un sustantivo, es una mm, cosa, no sea sustancia en el sentido bien específico de la filosofía, es un ser definido por una identidad. ujú, Para Deleuze y para Deleuze y Guattari, toda la materia, pero ni hablar los sujetos, nos definimos por las potencias, por la capacidad de actuar. En la sí, acción estaría nuestro ser. Entonces, yo soy el que ríe así, el que desea, escribe. Son verbos. El nene que sonríe no es que es un sujeto con una cualidad. No, el nene deviene simpático al reír. Se ríe y entonces se constituye como un sujeto simpático. Está en el verbo. Y el verbo mm, no es nunca un sustantivo. No es algo que le pasa a un sujeto previo. ¿No? ujú, El verbo que es la potencia de la materia. Es un tipo como de consumo que acontece en esas máquinas. ujú, Luego soy yo, es a mí. Incluso sufrir, como dice Marx, es gozar de uno mismo. Sin duda, toda producción deseante ya es de un modo inmediato consumo y consumación. Por lo tanto, voluptuosidad. Sin embargo, todavía no lo es para un sujeto que no puede orientarse más que a través de las disyunciones de una superficie de registro, en los restos de cada división. El presidente Schroeder, siempre él, es plenamente consciente de ello. Existe una tasa constante de goce cósmico, de tal modo que Dios exige encontrar la voluptuosidad en Schroeder. Es su delirio, ¿no? ujú, Aunque sí, sea el precio de una transformación de Schroeder en mujer. ujú, Sin embargo, el presidente no experimenta más que una parte residual de esta voluptuosidad, como salario de sus penas o como prima por convertirse en mujer. Y dice Schreber, es mi deber ofrecer a Dios este goce, y si, haciéndolo así, me cae en suerte algo de placer sensual, me siento justificado para aceptarlo, en concepto de ligera compensación por el exceso de sufrimientos y privaciones que he padecido desde hace tantos años. Lo que ellos quieren decir acá es que eh, hay un consumo que podría ser, están jugando con esta idea del salario para entender que esto es producción también social, ¿no? Hay un tipo de consumo que, bueno, que es consumo de lo producido y que genera un tipo de intensidad o de sensibilidad. Eh, bien. Eh, Acá va a aparecer algo que yo no creo que te lo fui salteando o alguna vez te lo dije, que en cada una de las síntesis hay distintas máquinas. Viste que hay una máquina paranoica, acá hay una máquina célibe. Dice así, mira. Eh, eh, Tomemos el nombre de máquina célibe para designar esta máquina que sucede a la máquina paranoica y a la máquina milagrosa y que forma una nueva alianza entre las máquinas deseantes y el cuerpo sin órganos, para el nacimiento de una nueva humanidad o de un organismo glorioso. Viene a ser lo mismo decir que el sujeto es producido como un resto al lado de las máquinas deseantes, o que él mismo se confunde con esta tercera máquina productiva y la reconciliación residual que realiza. Síntesis conjuntiva de consumo bajo la forma fascinada de un luego era eso. Luego era eso. Bueno, acá, si después vos repasás el texto, ellos hacen medio una reconstrucción de dónde viene este término de máquina célibe. Dice, Michel Carrouge aisló bajo el nombre de máquinas célibes un cierto número de máquinas fantásticas en la literatura, ¿no? Qué sé yo, la máquina en Kafka y en otros escritores. Dice, sin embargo, los rasgos que crean la unidad
de importancia variable según el ejemplo considerado son los siguientes. Es decir, ¿qué es lo que hace la máquina célibe? En primer lugar, la máquina célibe da fe de una antigua máquina paranoica, con sus suplicios, sombras, su antigua ley. No obstante, no es una máquina paranoica. Toda la diferencia esta última, sus mecanismos, los carros, las tijeras, las agujas, los imanes. Hasta en los suplicios o en la muerte que provoca, manifiesta algo nuevo, un poder solar. Acá, viste que ya lo hablamos varias veces, en este primer capítulo sobre todo tiene mucho de volar literariamente, ¿no? Un Sí. poder. En segundo lugar, esta transfiguración no puede explicarse por el carácter milagroso que la máquina debe a la inscripción que encierra, aunque efectivamente encierra las mayores inscripciones. Existe un consumo actual de la nueva máquina, un placer que podemos calificar de autoerótico, o más bien de automático, en el que se contraen las nupcias de una nueva alianza. Nuevo nacimiento, éxtasis deslumbrante, como si el erotismo liberase otros poderes ilimitados. Entonces acá lo van a decir, ¿no? Dice, la cuestión se convierte en ¿qué produce la máquina célibe? ¿Qué se produce a través de ella? La respuesta parece que es cantidades intensivas. Cantidades intensivas. Y acá es donde aparece más claramente la idea de que lo que está pasando en esta tercera síntesis es una, una experiencia intensiva de paso, de variación. Por eso es un sujeto nómada, porque no es que, no es el sujeto, no es que soy yo, pues yo te estoy diciendo, luego yo era ese, pero yo no soy solo ese. Y si no tuviéramos la inscripción neurótica, limitante, exclusiva, global, todos términos que usan que no te los he explicado, pero ya vamos a llegar, yo podría desear de una manera y después de otra, y después de otra, y escribir de una manera y después de otra, y de otra, y de otra, ¿no? Entonces, digo, porque en la explicación se puede confundir, ¿no? Lo que ellos están diciendo es que este sujeto es nómade. ¿Qué quiere decir? Que Ujú, va variando, ujú, esas cantidades intensivas van variando, porque la cantidad intensiva es precisamente ese devenir que me va a hacer pasar de un estado a otro. ujú, Y entonces vos me dirías, bueno, Guido, pero me dijiste, y luego era eso, vos me dijiste recién el ejemplo, luego era el que escribe así, pero vos siempre escribís de la misma manera. Y bueno, porque acá ya está, la inscripción es exclusiva y no inclusiva, ¿no? La conexión es global y no de objetos parciales. Entonces, creo que soy Guido con la computadora, como el bebé con la mamá. Eso es otra cosa que viene después. Por sí. ahora, ellos están explicando casi ontológicamente cómo se crea la realidad, que sería Ujú, cómo funciona el inconsciente y la producción social y la producción deseante. ujú, Después habrá que explicar por qué esas producciones suponen sujetos en donde yo, el luego era, siempre soy el mismo y no soy nómade. Viene después eso. Viene ujú, a partir de las operaciones que lo que hacen es registrar al sujeto, ujú, registrarlo de alguna manera. Bueno, mira, eh, dicen así. Hay una experiencia esquizofrénica de las cantidades intensivas en estado puro, en un punto casi insoportable. Una miseria y una gloria célibes sentidas en el punto más alto, como un clamor, como un clamor, suspendido entre la vida y la muerte. Una sensación de paso intensa. Estados de intensidad pura y cruda, despojados de su figura y de su forma. A menudo se habla de las alucinaciones y del delirio, pero el dato alucinatorio, veo, oigo, y el dato delirante, pienso, presuponen, presuponen un yo siento más profundo que proporcione a las alucinaciones su objeto y al delirio del pensamiento su contenido. Un siento que me convierto en mujer, que me convierto en Dios. Acá están hablando de Schrödinger, pero
A nosotros Sí, nos viene bárbaro con Lawrence. Siento que me convierto, es decir, sí, después vendrá, tengo pecho de mujer, ahí está el delirio. Pero antes, como fundamento de ese delirio, que Freud después lo va a tomar como una representación de otra cosa, antes estuvo una sensación. Siento que me convierto en mujer. Mira cómo sigue, ¿eh? Que no es ni delirante ni alucinatorio. La sensación no es ni delirante ni alucinatoria, pero que va a proyectar la alucinación o a interiorizar el delirio. Delirio y alucinación son secundarios con respecto a la emoción verdaderamente primaria, que en un principio no siente más que intensidades, devenires, pasos. Eh, yo te voy a saltear y dicen, los senos sobre el torso desnudo del presidente no son ni delirantes ni alucinatorios. En primer lugar, designan una banda de intensidad, una zona de intensidad sobre su cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos es un huevo, bueno, ahí siguen hablando de otra cosa, pero dice, mira, aquí nada es representativo, todo es vida y vivido. La emoción vivida de los senos no se parece a los senos, no los representa. Del mismo modo como una zona predestinada en el huevo no se parece al órgano que de allí va a surgir. Solo bandas de intensidad, potencias, umbrales, gradientes. Bueno, sí, una cosa más. Dice, experiencia desgarradora, es lo que yo te decía antes, no nos gusta, desgarradora, demasiado conmovedora, mediante la cual el esquizo es el que está más cerca de la materia, sí. de un centro intenso y de vida de la materia. Para mí es una bomba esto. Me encanta porque está bien claro. eh, Esto que es lo que está en primer lugar es una experiencia vivida. No Sí. hay que interpretar, no significa, no hay representaciones, que es lo que le critican a Freud, que el Ujú, inconsciente se convirtió en un teatro, en donde ujú, las experiencias que relatan los pacientes se convierten en representaciones que hay que interpretar, es decir, en elementos significantes, ujú. o que en realidad después en Lacan el discurso, el analista tiene que estar atento al elemento significante, ¿no? Como si se tratara de algo, eso, representativo, semiótico, cuando en realidad hay materia. Por eso el esquizo es el que está cerca de la materia. Te leo un párrafo más. Primero que esto que te acabo de leer es el devenir. O sea, de este párrafito que yo te acabo de leer sale todo el capítulo del devenir de 1000 mesetas. Dice, ¿cómo nos hemos podido figurar al esquizo como este andrajo autista, separado de lo real y de la vida? Peor aún, ¿cómo ha podido la psiquiatría convertirlo en este andrajo? ¿Cómo ha podido reducirlo a este estado de un cuerpo sin órganos ya muerto, a ese que se instalaba en el punto insoportable donde la mente toca la materia y vive sus momentos de intensidad y la consume? La mente toca la materia. Además, ¿no sería preciso relacionar esta pregunta con otra, en apariencia muy diferente? ¿Qué hace el psicoanálisis para reducir, esta vez al neurótico, a una pobre criatura que consume eternamente el papá, mamá y nada más? ¿Cómo ha podido ser reducida la síntesis conjuntiva del luego era eso, luego soy yo, el eterno y triste descubrimiento de Edipo? Luego es mi padre, luego mi madre. Todavía no tenemos que responder a estas cuestiones. Tan solo vemos hasta qué punto el consumo de intensidades puras es ajeno a las figuras familiares y en qué medida el tejido conjuntivo del luego es ajeno al tejido edípico. Ajeno al tejido edípico. Bien. Todavía no aparece Edipo. O sea, no existe Edipo todavía. O sea, hay toda una realidad no preedípica.
porque eso me haría suponer que, o sea, que esto se explica por lo que va a venir. Y entonces lo que va a venir es lo que está en primer lugar. Hay una realidad anedípica, van a decir ellos, ujú, ¿no? Acá es como lo de el más allá del bien y del mal de Nietzsche. No es ujú, inmoral, es amoral. ujú. Amoral. Inmoral seguiría siendo en referencia a una moral. No, es amoral. Sí, Esto es sí, anedípico. Anedípico. sí. ¿Qué es? Y bueno, porque la producción deseante no tiene que ver con Edipo. Porque no tiene con Ujú, personas, mucho menos con familia y mucho menos con papá y mamá. ujú. Habrá que ver entonces cómo se crea esto después. ¿Cómo? Porque después existe, mamá y papá, sí. Y el Edipo existe, y el neurótico existe, y sí, claro, sí. Eso existe, pero existe como efecto de la máquina burguesa, familiarista y el psicoanálisis. Sí, Estamos edipizados. Ellos no están diciendo sí, que es mentira el Edipo, sí. que no haya relaciones edípicas. No, no dicen eso. Lo que dicen es que son producidas, que no, no están en primer lugar. Eso sería importante. O sea, no, nunca la crítica en Deleuze tiene que ver con, como haría la imagen dogmática del pensamiento, con decir que es falso o es aparente lo que se está criticando. No, no. Hacer crítica es entender cómo fue generado eso que tenemos delante nuestro, cómo fue construido, pero es una construcción real, ¿no? Que sea una construcción no quiere decir que no sea. La crítica ¿en qué consiste? En mostrar que eso es una construcción. Y que entonces, si es una construcción, bueno, hay otras maneras de ser, que han sido Ujú, perdonadas. ujú. Bueno, bueno.